Bueno, Consentimiento Informado. Esta entrevista tiene como objetivo conocer un poco sobre los diversos aspectos de su vida con el fin de comprender las experiencias que más lo han marcado. Le pedimos que responda abiertamente las preguntas y exponga con absoluta honestidad lo que piensa sobre el tema. La entrevista debe ser grabada en audio para efectos de tratamiento posterior de los datos, pero toda la información será tratada con absoluta confidencialidad. No, siéntate tranquilo. Y tanto su identidad como sus respuestas serán conocidas solo por los integrantes de este grupo y por el docente a cargo de la asignatura. Tengan en cuenta que su participación es por completo voluntaria y podrá abandonar la entrevista en cualquier momento si cualquiera de las preguntas le resultan sensibles o inapropiadas para usted. Le pedimos que comunique sus incomodidades a los investigadores si las hubiera, ya que la entrevista busca hacer un diálogo abierto. Todo el contenido de la entrevista ha sido supervisado cuidadosamente por los investigadores vinculados con la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque bajo la dirección del docente Camilo Arias, y todo sigue los lineamientos establecidos en el Código Deontológico y Ético del Psicólogo, Ley 1090 del 2006, Congreso de la República. Si está de acuerdo en participar en el estudio, por favor comunique su aceptación verbalmente a los investigadores en este momento. Sí, estoy de acuerdo. Ok, listo. Entonces ahora sí empecemos. Un segundo. Bueno, sabemos que encontrar vivienda en Bogotá no es fácil. Nos gustaría saber más sobre tu historia personal en el barrio y nos podrías contar cómo fueron tus inicios, cuándo llegaste y cómo fue establecerte. Bueno, al llegar a San Felipe nos encontramos con un barrio que se detuvo en el tiempo, que tenía una vocación particularmente residencial, pero ya estaba en una evolución en el ámbito comercial y artístico, con muchas galerías y con unos negocios iniciando. Entonces nos encontramos con un barrio muy diverso. Ya no eran familias tan homogéneas, sino ya no había tantas familias y ya habían muchos proyectos que hacían que estas casas gigantes estaban habitadas por una o dos personas. Mi experiencia fue desde el ámbito comercial y habían muchas casas buscando volverse comerciales. Entonces no fue difícil para buscar comercio. Sí venía presentando hace 4 años temas de dónde se iban a ir estas familias, pero pues ya ha empezado el tema de inmobiliario y edificios, que al día de hoy pues ya está resuelto el tema de habitabilidad. Ok, súper importante lo que nos dices. Ok, hay diferentes oportunidades que un barrio te puede ofrecer, entre esas seguridad y comodidad. ¿Podrías contarnos qué razones te llevan a permanecer aún en este barrio? La innovación, el que sea un distrito de arte, el que sus dinámicas artísticas, comerciales varían y evolucionan. Estamos dentro de un proceso que empezó hace 3 años y pues se ve la evolución. Cada vez el barrio es diferente. Ok. Sí, claro, la evolución del barrio influye mucho en la comodidad de quedarse aún ahí. Existe un concepto llamado identidad cultural que hace referencia al conjunto de valores, tradiciones y comportamientos de un grupo. Nos gustaría saber cómo consideras que esta identidad en el barrio, cómo consideras que es esta identidad en el barrio y cómo crees que ha cambiado con el paso del tiempo. Pues indiscutiblemente es artística, de vocación artística, de eventos. Son eventos no tan seguidos, pero han evolucionado y ya es un referente de la ciudad. Si ves el mapa de Bogotá y lo tomas de norte, sur, oriente, occidente, este es el centro. Okay. Hoy es el centro. Sí, claro, la identidad del barrio sí es demasiado artística, o sea, eso es importante. Si una persona que no vive en el barrio te pide que le describas tu experiencia viviendo en él, cuéntanos qué le dirías. Bueno, que es un ecosistema que está brindando vivienda, está brindando trabajo y también está brindando temas sociales y temas de ocio, por decirlo así, que hace que no te tengas que mover de la ciudad a buscar cualquiera de estas cosas.
Claro, No tienes por lo todo. mismo que brinda el barrio, la experiencia la hace mejor para las personas que viven ahí, es verdad. Sabemos que has estado en el barrio por 4 años y por ende podrías haber notado cambios a nivel de las edificaciones estructurales. Por favor, cuéntanos qué cambios has visto, como demoliciones o construcciones nuevas. Bueno, y el primer cambio fue el tema de que el barrio dejó de ser un atajo para tomar vías principales, calles y carreras, y empezó a contar con un mobiliario urbano de la Secretaría de Movilidad, donde el barrio se facilita para conocerlo, para caminarlo. También el tema de edificaciones, de parqueaderos, de galerías, de restaurantes. Entonces es un barrio que no se apaga a las 5 de la tarde, ni es un barrio que se apaga el viernes en la noche. Ok, Está todo el fin de semana activo. ok, súper bien. Donde yo vivo, he notado que tiendas de barrio han sido reemplazadas por supermercados de cadena. ¿Nos podrías contar cómo se vive este fenómeno en este barrio? No, como les decía en la primera pregunta, es un barrio muy homogéneo, todavía permanecen esas tiendas, esos restaurantes tradicionales. Tenemos en el barrio restaurantes de 50 años, panaderías de 40, Ok. entonces esos negocios básicos se mantienen. Súper bien que aún se mantengan y que no caigan en los cambios a las tiendas de cadena. En algunas zonas de Bogotá es evidente que hay preferencias por remodelar y mantener ciertas calles sobre otras. Por favor, cuéntanos cómo se vive esta desigualdad acá, en este barrio. ¿Has visto que hay preferencias en remodelar quizás las calles que son más lindas? No, hay un tema de alternativas, entonces los mismos medios alternativos de transporte, las bicirrutas que hay, las estaciones también de bicicletas, la cercanía al Transmilenio, hace que el barrio pues no tenga una avenida preferente. De pronto ya arreglos por desgaste en los alrededores pues son los que justifican estas prioridades, pero por paisaje no. Ok, gracias. Sabemos que en este barrio cada cierto tiempo se hace un evento llamado el Open San Felipe y asumimos que para este debe haber una organización específica como cerrar calles y habitarlas para las actividades. ¿Podrías contarnos en cuanto a estas modificaciones temporales cuáles son las consecuencias y cómo crees que esto afecta a los habitantes del barrio? Bueno, el Open San Felipe es una actividad que tiene una amplia convocatoria. Lastimosamente no lo ha hecho y por eso su decadencia, y es que no contaba con los permisos de SUGA y demás eventos de la ciudad. Sino se vendía como un evento pequeño, pero convocaba mucha gente. Entonces eso, en cuanto a la norma, el Open no era un buen ejemplo para los temas legales. Entonces no había unos baños, no había unos médicos, no había una logística, una seguridad calificada pues. Entonces ya el Open era como un recaudo privado que no beneficiaba al barrio, no le dejaba una matera pintada pues. Sí, claro, esa falta de logística hace que pues obviamente ustedes se vean afectados. En Bogotá se han visto que están incrementando el valor de los arriendos, tanto en vivienda como en locales comerciales. Cuéntanos cómo se vive eso en el barrio y bueno, puntualmente con tu comercio, ¿te has visto afectado con el valor de los arriendos? Si la gente ha venido como aumentando paulatinamente, como que no creía que esto iba a valorizarse, sino por el contrario que iba a dejar más baratos sus predios. Se ven oportunidades de ventas de esas casas que les decía que están como abandonadas, pero tímidamente ha ido aumentando, no tanto tan sobrevalorado como una
zona G, pero sí ha tenido una evolución ahí, pausada, pero sí la ha tenido. O sea, sí se han visto afectados de alguna forma. Pero no tanto, Ok. o sea, no tan exagerado. Ok, O listo. sea, lo que arriendas acá está bien para lo que arriendas en Candelaria o arriendas en la G o en la Ok. T. Súper bien. Así como han incrementado el valor de los arriendos, también ha subido el costo de vida. ¿Podrías decirme cómo el precio de los alimentos ha afectado tu economía? No tanto el precio de los alimentos, sino de los insumos, el gas, la luz, el agua. Y la idea es innovar para no afectar el producto final. Con productos que no requieran tanta refrigeración o tanta cocción. Pero sí impacta, pero eso nos reta a innovar en no tener tantas neveras, por ejemplo. Ok. El evento Open San Felipe está caracterizado por la música, la gastronomía y las expresiones artísticas que se pueden disfrutar. ¿Podrías contarnos cómo consideras que este festival influye en la economía del barrio? Influye en los momentos exactos en que se realiza y bueno, por la cantidad de gente que viene, son 2-3 días de mucha producción, de mucha economía, pero no son unos temas sostenibles para el barrio. No siento que se piense en el barrio a futuro, sino en los momentos. Ok. Y no hay una inversión sobre el barrio. Al barrio no le queda nada después de un Open. Ok, eso es súper importante. En este barrio hay muchos espacios culturales como sus galerías, museos, restaurantes, etc. ¿Nos podrías contar, según tu conocimiento, cómo se relaciona la gente que vive acá con estos locales? Tanto a nivel de propiedad, en lo laboral, en el consumo. Con Bueno, la apertura de... Bueno, se generan enlaces de vecindario donde cada actividad que se realiza pues se procura vincular a comercios, a galerías, a museos, a los mismos residentes. Entonces creo que todo el mundo está jalando para el mismo lado y también lo que les decía, ya no es un barrio homogéneo donde son las mismas familias, todos son del mismo colegio, lavan el carro el domingo, estrenan sus juguetes el 25 de diciembre. No, ya no son tan homogéneas las familias, sino es un barrio totalmente diverso y hemos aprendido a vivir en esa diversidad. Wow, increíble. Con base en la anterior pregunta sobre la gente que trabaja en el barrio, por favor cuéntanos cómo el Open San Felipe hizo que aumentara la gente que trabaja, más no vive en el barrio. O sea, no, el Open no genera ese empleo. efecto. Ok. En cada barrio hay un flujo de gente, personas que antes vivían acá y se van, o personas que llegan. Cuéntanos qué diferencias reconoces entre los antiguos habitantes y los nuevos. Bueno, eso está relacionado un poco con lo que me decías, de que ya no se ve un barrio con las mismas familias, con todo lo homogéneo. Pero, pues, creo que es una comunidad que se complementa. Okay. Que el residente ya ha tenido, residente de 60 años, que se crió aquí, o 2 generaciones, o 3, que ya empezaron a ir a las galerías, sin prevenciones. Y los galeristas empezaron a ir a esas panaderías, cafeterías tradicionales del barrio, y ya el artista no es tan lejano, ni el residente es tan apático con el tema artístico. Ok, súper bien, o sea, todos se mezclaron con las galerías, todos, o sea, al final se volvieron como una sola comunidad. Ok. Los eventos culturales atraen gente de todas partes de Colombia y el mundo. ¿Cómo experimentan ustedes la llegada de visitantes extranjeros en este barrio? ¿Tú crees que sí hay muchos extranjeros que visitan el barrio? Sí, claro, ha habido mucha promoción de ciudad por parte del IDT, Instituto Distrital de Turismo, y los extranjeros llegan. Además que si ustedes en su estudio analizan, hay mucho hotel, mucho Airbnb alrededor del barrio. Entonces ellos buscan atractivos turísticos o artísticos. Hay turismo de compra de arte
que está enfocado en la Candelaria, que no es tan artística, en Usaquén, que son como compraventas de arte, pero aquí que está donde se generan no había referencia. Entonces aquí ya los turistas llegan temprano, no siempre encuentran es parte de la evolución, no siempre encuentran las galerías abiertas ni los negocios abiertos, pero se ha vuelto como un punto de referencia para que ellos vengan. Si hay turismo, falta mucha mano del IET para que lo tenga como un referente turístico. Ok, súper importante eso que me dices. Espérate un segundo, que me perdí. Ya. Teniendo en cuenta que ha crecido el flujo de gente de distintos lugares, nos gustaría saber qué tipo de choques culturales has identificado, como el idioma o las costumbres, etcétera, con estas mismas personas, con los turistas. No, de hecho el perfil de los artistas son artistas con un roce internacional, entonces el tema del idioma hay mucha gente bilingüe en el barrio. Okay. Digo, empresarios, galeristas, artistas, empleados. Entonces, no, yo creo que el tema de la comunicación está bien, se han evolucionado en temas como medios de pago. Okay. Y el producto, desde que cada quien se enfoque en su producto, sea galería, sea pastelería, sea lo que tenga, está bien. La gente ya sabe qué va a buscar. Si tú sales de la casa con tu grupo y quieres ir a un restaurante con música en vivo, con cócteles, con servicio, ok, ese es tu objetivo. Si sales con la intención de comprar un six-pack en Oxxo y sentarte en el parque, también está bien. Entonces no interfiere lo uno con lo otro. Ok, sí, no has visto como ese choque cultural tan relevante realmente. Ok. Bueno, ya nos contaste todo lo referente al fenómeno que queríamos conocer. Ahora es importante hablar sobre las consecuencias en tus emociones. Cuéntanos cómo te sentiste al hablar de todos estos cambios que identificamos en la entrevista. Bien, estoy haciendo catarsis con ustedes. No, bien, porque siento que conozco el barrio, que hago parte de la evolución del barrio, sí. Que este era un barrio muy gris y algún día decidimos pintar una matera y cuando fuimos a pedir permiso ya llevamos 10 y cuando nos autorizaron ya llevamos 50. Entonces es una evolución bonita, es una evolución que no está en un punto final. Estamos en el paso a paso, poco a poco. ¿Te hace sentir bien esta evolución, sí, claro, en el barrio? Claro. Me alegra. Teniendo en cuenta específicamente los cambios económicos y sociales que hablamos, ¿podrías contarnos tu experiencia específicamente con las emociones negativas como pérdida, ansiedad, estrés, tristeza? Por ejemplo, tú nos comentabas que ahorita se está dado por el tema de los turistas, que hay más Airbnbs, que se ve más como todo ese tema. ¿Tú crees que eso puede influir? No, está bien que se hagan cerquita del centro cultural. Está bien también que muchas empresas que hay en el barrio hagan su after office aquí en los restaurantes, en los espacios que hay. No, es positivo, que... No hay emociones negativas. No, pues emociones negativas, de pronto a veces muchos egos que quieren que su evento sea el exclusivo. Uh-huh. Entonces no se unen y distancian a veces la actividad que se quiera generar. O lo otro es que la normatividad no sea suficiente para algunas personas. Pero pues la norma es la norma y estamos regidos por una alcaldía local, por una alcaldía distrital, por un gobierno, por unos decretos, por unas tareas que hay que hacer que son suficientes. Ahí es donde la gente a veces se enfoca en buscar el atajo y se desenfoca en su producto. Ok.
Bueno, existe un concepto llamado sentido de pertenencia que hace referencia a sentirse aceptado, valorado e integrado dentro de un grupo. Sabemos que cuando hay cambios significativos en el ambiente esto puede verse afectado. Nos gustaría saber tu experiencia y cómo has sentido que este fenómeno del sentido de pertenencia te ha afectado. No, me ha afectado en bien porque he podido desarrollar cosas que se mantienen a hoy. Desde el otro enfoque, el ver la falta de sentido de pertenencia de otros habitantes, otros entes a veces del distrito, como lo decía del IET. El IET tiene todo que ver acá, pero es el que menos viene. Sentido de pertenencia a desarrollo económico, sentido de pertenencia a Secretaría de Cultura, hasta Ministerio de Cultura, pero frustra un poco que a veces entre ellos no se hablan. Okay. Sí, claro, eso puede llegar a ser frustrante, sobre todo por lo que dices que es el que más debería estar acá. Por último, ya la última pregunta, sobre estos cambios que hemos evidenciado y los potenciales cambios que vendrán, como más cambios estructurales, mayor alza de los precios, cuéntanos cómo crees que afectará el futuro de tu salud mental y la de la comunidad del barrio en general. No, en bien, yo creo que en orgullo, en satisfacción tendrá que llegar todo esto. Ok, listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.